Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenas noches. Un gusto en saludarles, estar juntos nuevamente. Nos hemos gozado con la alabanza y ahora pues vamos a dejar que sea nuestro Dios quien nos ministre, quien nos nutra a través de su palabra. Hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y ahora nos toca prestar atención a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Anoche, en nuestro primer tema, vimos cuán esencial es la obra de Cristo en el santuario celestial. Así de importante como fue su sacrificio en la cruz, así de importante es su ministración en el santuario celestial. Sin lo uno no fuera posible lo otro, y viceversa. Si Cristo no hubiera muerto, no habría salvación, porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Él hizo posible que seamos perdonados. Pero también sin la ministración de Cristo en el santuario celestial, de nada serviría la obra que hizo Jesús en el Calvario, porque Él es el que hace la expiación por nuestros pecados, el que intercede ante el Padre. Hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación. Cómo trabajan de común acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo para lograr la redención de la raza humana. Y quiero llevarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Las palabras que vamos a leer en esta hora las habló el Señor Jesús esa última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto. Fue justamente como el día de hoy, un jueves por la noche, que Él habló estas palabras que vamos a leer. Fue su, por así llamarlo, su discurso de despedida con sus apóstoles, después de haber estado 3 años y medio con ellos, después de haberles enseñado no solo con palabra, con enseñanza, pero también con su ejemplo. Había llegado el momento de la partida. Y Jesús sabía que era el último momento que pasaría en paz con sus discípulos. Después de esa noche, es más, no iban a ni terminar la noche. Después de esos momentos en el aposento alto, saldrían hacia el huerto del Getsemaní, y esa noche vendría la gran lucha por la salvación de la raza humana, cuando los pecados de la humanidad iban a ser puestos sobre sus hombros, cuando iba a sudar gotas de sudor con sangre, cuando iba a estar a punto de morir del peso del pecado, esa misma noche en el Getsemaní. Y esa noche vendría la turba, dirigida por uno de los mismos 12 apóstoles que le iba a entregar, y de ahí en adelante iba a ser pasado de manos ante Pilato, ante Anás, ante Caifás, de vuelta ante Anás, y finalmente iba a ser entregado para ser crucificado. Es decir, a las 9 de la mañana ya iba a estar clavado en la cruz. Y lo que vamos a leer ahora fueron las enseñanzas que Él les dio el jueves por la noche, porque el viernes por la mañana, es más, el jueves por la noche, toda la noche no iba a dormir, no iba a tener descanso ya, de los últimos minutos con ellos. Y como un padre que sabe que es la última vez que ve a sus hijos,
porque los va a separar la muerte. Así Jesús se dirigió a sus amados, tratándoles de hablar de lo más caro, de lo más valioso, de lo más precioso que les podía hablar para traerles ánimo y esperanza. Les acababa de decir que ya no se iban a ver más y que Él se iba. Los discípulos se pusieron tristes. Si abrimos en San Juan en el capítulo 13, San Juan capítulo 13, Jesús les dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco más, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estaban sentados en la mesa después de haber participado de la Pascua. Eso está en el capítulo 13, las primeras partes del capítulo que no leímos, pero ahora, en el capítulo 14, Jesús primero trata de quitarles un poco la tristeza que había caído sobre ellos al decirles que se iban y que ya no iban a poder estar más con Él, hablándoles de la esperanza bendita del reencuentro. Pero luego les pasa a hablar el tema que vamos a estudiar nosotros en esta hora, el último discurso, la última enseñanza de Jesús a sus amados discípulos. Dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, no estéis tan tristes, tan preocupados, tan turbados, apesadumbrados. Si creéis en Dios, creedme también a mí. San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os haya preparado lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora ya les dice, me voy a la casa de mi Padre. Por eso no pueden venir ustedes ahora, pero después vendrán, más adelante. Pero no estén tristes, porque voy a regresar y los voy a venir a buscar y los voy a llevar conmigo para que estemos juntos para siempre en la casa de mi Padre. Esto trajo un poquito de alivio y esperanza al corazón de los discípulos, pero aún así estaban todavía tensos. ¿Por qué la separación? ¿Por qué se tenía que ir? Ellos esperaban que Él, como Mesías, y estaban convencidos que Él era el Mesías. Los rabinos, los maestros de religión, los sacerdotes les habían enseñado que cuando viniera el Mesías, Él iba a establecer su reino, iba a restablecer el trono de David, porque Dios le había prometido a David que su reino no tendría fin y que un descendiente suyo se sentaría en su trono para siempre.
después de que el último descendiente de David había sido llevado prisionero a Babilonia y allá le arrancaron los ojos después de haber asesinado a todos sus hijos por la rebelión que hicieron contra los babilonios, nunca más habían tenido un rey. Siempre estuvieron bajo el dominio de otras naciones. Primero los babilonios, después los medos y los persas, después vinieron los griegos que los persiguieron terriblemente, profanaron el santuario, el templo sagrado, que con mucho esfuerzo habían reconstruido después de la destrucción del templo por Nabucodonosor. 70 años más tarde lo reconstruyeron y ahora vinieron los griegos y lo profanaron y mataron a muchos judíos, los persiguieron terriblemente. Y ahora habían venido los romanos, y los romanos eran más duros todavía que los griegos. Habían ya llevado 600 años de sometimiento. 600 años es más tiempo que lo que tenemos nosotros desde que se descubrió América aquí, imagínense. Y para nosotros, hablar de 500 años atrás, cuando se descubrió América en 1492, es como hablar de historia antiquísima. Ninguno de nosotros pues vivimos en esa época, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, pues así habían pasado una generación tras otra bajo el control de imperios y naciones extranjeras que los habían oprimido. Y los judíos, basándose en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento que predecían un reino eterno y que el Mesías los libertaría, esperaban un Mesías político. Y ahora Jesús les dice: me voy, y donde me voy ustedes no me pueden seguir, pero los voy a volver a buscar y los voy a llevar conmigo. No hacía sentido. Ellos esperaban que él fuera coronado rey, que se sentara en el trono de David, que venciera a los enemigos, los expulsara a los romanos, que el mismo poder que había usado para hacer caminar a los cojos, para dar alimento a miles con 2 peces y 5 panecitos, que el mismo poder que había usado para resucitar a muertos, confiaban que ese poder sobrenatural que le había hecho caminar sobre el agua, había calmado la tempestad, sabían que tenía un tremendo poder. Más de una vez lo habían tratado de prender y había pasado entre medio de ellos desapercibido y se había librado de las manos de sus enemigos. Y ellos decían: bueno, él va a usar su poder para establecer su reino y destruir a los romanos. Pero ahora Jesús les decía: me voy. Y donde yo voy ustedes no me pueden seguir, me seguirán después. Me voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. Y voy a regresar y los voy a llevar conmigo. ¿Y qué pasó del reino terrenal? ¿Qué pasó del establecimiento de que Israel va a llegar a ser cabeza de todas las naciones? Como que no encajaban las piezas del rompecabezas en la mente de ellos. Y estaban tristes, estaban como chasqueados, estaban confundidos. Y ahora Jesús les va a hablar las palabras que vamos a estudiar en esta noche. Él les dice: el que cree en mí, versículo 12 de Juan 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es decir, no se preocupen, aunque yo no estoy, ustedes van a seguir la obra que yo comencé, y obras mayores van a hacer. Pero los discípulos decían, ¿y qué del Mesías? ¿Y qué del trono de David? Fíjense que estaba tan enclaustrado en la mente de ellos lo que los sacerdotes les habían enseñado sobre la venida del Mesías, que todavía después de su muerte y de su resurrección y de haber pasado con ellos 40 días en esta tierra, explicándole tantas cosas después de su resurrección, el día que él ascendía al cielo, miren la pregunta que le hicieron. Si dejamos por un momentito en la noche del jueves para adelantarnos 50 días más tarde, vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1. Y ese capítulo tiene relación con lo que vamos a estudiar en esta noche. Pero yo quiero que ustedes vean que todavía la mente de ellos estaba pensando en un Mesías político, en un rey terrenal. Dice en Hechos, en el capítulo 1, dice en el versículo 3, después de haber padecido, de haber sido muerto, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que el tema que en esos 40 días les estuvo hablando era sobre el reino de Dios, pero todavía no lo entendían, porque dice en el versículo, bueno, vamos a leer los que siguen, el 4 dice, y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, que no se fuesen, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, de eso vamos a hablar en esta noche, de la promesa que Jesús les hizo del Padre ese jueves por la noche. Ahora estamos 50 días más tarde y Él les dice, se van a quedar en Jerusalén y no se vayan hasta que reciban la promesa de mi Padre que oísteis de mí. ¿Y cuándo les habló eso? El jueves por la noche. Porque Juan, versículo 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De eso estaba hablando el Señor Jesús, del derramamiento, del bautismo del Espíritu Santo que vendría en no muchos días más, la promesa del Padre que Él les explicó. Esos eran los últimos minutos que estaba con ellos antes de ascender al cielo. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche va a ser el último sermón antes de su muerte, los últimos minutos que pasó con ellos antes de su sacrificio. Todo esto que estamos leyendo fueron los últimos minutos que estuvo aquí en la tierra antes de ascender al cielo. Y dice en el versículo 6, el que sigue, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la pregunta, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Es decir, si tú eres el Mesías, si ahora que resucitaste y estás glorificado y tienes más poder que antes, porque Él les dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ¿ahora vas a restaurar el reino a Israel? ¿Ahora te vas a sentar en el trono? Claro, ellos estaban haciendo referencia a muchas profecías del Antiguo Testamento que ellos conocían, solamente les
Les leo una, nada más. No perdamos ahora Hechos y después vamos a regresar a Juan 14, pero les voy a mostrar una de esas profecías que hablaban del restablecimiento de el reino a Israel. Dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido se dice en hebreos Mesías, contra su Mesías ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme lo que quieres y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es un salmo mesiánico, pero ¿cómo lo entendían ellos? Bueno, sí se van a levantar contra el ungido, van a hacer cosas malas contra él, pero Dios se va a reír de ellos desde el cielo y lo va a sentar en su trono. Voy a poner mi rey en Sión y va a reinar sobre todas las naciones de la tierra y las va a dominar y las va a vencer con vara de hierro. Y todas las naciones, pues se refería al Imperio Romano, porque el Imperio Romano había conquistado todas las naciones de la tierra. 180 naciones estaban bajo el control de los romanos. Pero parecía que esta profecía decía que después de que Cristo padeciera y se levantaran contra su ungido y le hicieran daño, Dios lo iba a levantar para que se sentase en su trono y rigiera todas las naciones. En esto confiaban ellos. O también en la profecía de Isaías, en el capítulo 24, Isaías 24, Isaías 2. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará a las naciones, y reprenderá a muchos pueblos,
y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros. Pero luego sigue diciendo cómo Dios va a limpiar la casa de Jacob y la va a restaurar y se va a sentar el Mesías sobre su trono. Entonces todas estas profecías, que hoy nosotros las entendemos, que se van a cumplir en los postreros de los días, cuando el Señor regrese para reinar eternamente. Pero ellos creían que iba a ser en sus días. Y por eso antes de subir al cielo le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en estos días? Volvamos ahora a Hechos en el capítulo 1. Hechos 1. Habíamos leído el versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Querían saber cuándo es que se iban a cumplir esas profecías de la restauración del reino de Israel. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa fue la ascensión. Pero lo último que les dijo es: quédense en Jerusalén. No se vayan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Había una misión muy grande que cumplir antes que Él regresara. Había una obra que hacer: predicar el reino. No el reino literal y político del Mesías, sino el reino de gracia, el reino de gloria, que Él se iba a sentar sobre el monte de Sión y reinar, pero no en el monte de Sión en la Jerusalén de abajo, sino en el monte de Sión de la Jerusalén del cielo. ¿Y qué hay arriba del monte de Sión en el cielo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Qué hay en el monte de Sión, en la Jerusalén de arriba? Hay un templo, hay un santuario, y es el templo del cual hablamos ayer, que hizo o que construyó Dios y no el hombre. Y Cristo se iba a sentar en el monte de Sión, pero no en el de la tierra, sino en el monte de Sión del cielo, y desde allá iba a reinar en su reino de gloria para dar perdón y salvación a todos los pueblos y las naciones. Y de allí iba a salir la enseñanza, de allí iba a salir la salvación. Pero todo eso tenía relación
con la venida del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Ahora vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas juntas. Y los discípulos tenían que entender esto, cómo iba a ser. Leemos 1 o 2 versículos más. En el monte de Sión, que está en el cielo, está el templo del Todopoderoso. Así como en el monte de Sión, en la Jerusalén terrenal, estaba el templo que construyó Salomón, que después fue destruido por Nabucodonosor, pero que fue reconstruido por Zorobabel y hermoseado por Herodes, que le tomó 46 años hermosear ese templo. Estaba sobre el monte de Sión, aquí en la tierra. Pero Dios escogió ese monte muchos siglos antes. Cuando le dijo a Abraham, 2000 años antes que Cristo naciera, levántate, toma a tu hijo, a tu único, y llévalo al monte que yo te mostraré, y allí lo sacrificarás en holocausto. Ese monte donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, que era un símbolo del único hijo de Dios que iba a ser sacrificado, justamente en ese mismo lugar, 2000 años más tarde, ese monte llegó a ser un monte sagrado para el pueblo de Dios. Y sobre ese monte se construyó el templo que construyó Salomón. Era el monte más sagrado. Estaba en la parte norte de Jerusalén, pero era una copia de lo que hay en el cielo. Si vamos ahora al Salmo 24, dice así: versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, versículo 7, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Aquí está hablando de subir al monte de Jehová, subir al lugar santo de la morada del Todopoderoso. Nuevamente, en el Salmo 48, dice el versículo 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera exaltado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios, Dios es conocido por refugio. Así que el monte de Sión es la ciudad donde está el rey, donde está su morada santa. Nuevamente en el Salmo 15, dice estas palabras: Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que ni aun jurando en daño suyo, no por eso cambia su palabra, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Jehová, en su monte santo? Ese monte santo está en la ciudad del gran rey, a los lados del norte, como ya leímos. Vamos a un versículo más y vamos a ir al libro de Hebreos ahora, que anoche estuvimos leyendo bastante, pero vamos a ir al capítulo 12 del libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, y nos dice en el versículo 22: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la del cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Noten la palabra mediador, el que intercede, el que está entre uno y otro, entre Dios y el hombre pecador y el Dios santo. Jesús es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel y mejor que la sangre que roció Moisés, porque de eso viene hablando los versículos anteriores a los que acabamos de leer, que el pueblo hizo el primer pacto en el monte de Sinaí, y Moisés roció con la sangre de los animales para hacer el pacto. De esto, ¿se acuerdan? Leímos anoche, ¿verdad? Pero ahora ya no vienen a un monte que se puede palpar con la mano, sino al monte de Sión, a la ciudad del gran rey, a la Jerusalén celestial, a Jesús el mediador que está en el monte de Sión, en el tabernáculo del Dios Todopoderoso, en la morada del Rey Eterno, en el templo celestial donde ahora Él ministra por nosotros. Nosotros entendemos que así se cumplen las promesas que Dios hizo, que un descendiente de David se iba a sentar en su trono para reinar para siempre. Alabado sea su nombre. Pero los discípulos pensaban que se iba a sentar en el monte de Sión, de la Jerusalén de aquí abajo, que se iba a sentar en el trono en Jerusalén y que iba a vencer a todas las naciones y todos se les iban a sujetar a él, y Jerusalén iba a llegar a ser cabeza de todos los montes de toda la tierra. Era una confusión, era una mala interpretación de la profecía, y les costó entenderlo, y no lo entendieron hasta que vino el Espíritu Santo. Y justamente eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Nuestro tema de hoy está dividido en dos partes. La primera, vamos a estudiar la promesa de Jesús que les hizo el jueves por la noche, y luego vamos a estudiar el cumplimiento de esa promesa en la segunda parte del tema, que sucedió el día de Pentecostés. Así que vamos de una vez a San Juan en el capítulo 14. Leímos ya los primeros versículos. Leímos que Jesús les dijo que se iba,
los consoló, les dijo que iba a regresar, que ellos iban a hacer mayores obras que las que él había hecho, pero tenían que esperar la promesa del Padre. Entonces, San Juan, capítulo 14, él les dice ahora en el versículo, llegamos hasta el versículo 14, el 13 y 14, decía: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidierais en mi nombre yo lo haré. El 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjense, primero les dijo: me voy, pero les voy a dejar otro consolador, que va a venir de mi parte, enviado por mi Padre. El mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo van a recibir, porque mora con vosotros, pero ahora va a morar en vosotros. Después les dice: no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a vosotros. ¿Y cómo, Señor? Me voy a manifestar a ustedes. ¿Y cómo es que nosotros te vamos a ver, pero el mundo no te va a ver? Ah, les dijo, porque si ustedes guardan mis mandamientos, el Padre los va a amar, y yo los voy a amar, y vamos a venir a vosotros, el Padre y el Hijo, y vamos a hacer morada en vosotros. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, que iba a venir a morar en ellos, y era como que el Padre y Cristo estuviera con ellos, porque es uno más de los tres que forman la deidad. Es otro consolador que estará con vosotros para siempre. Sigue diciendo, versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense lo que les dice. No estén tristes, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero les voy a dejar otro consolador. En griego hay dos palabras para otro.
Para el vocablo otro, hay dos palabras distintas, pero en español se traducen igual por otro. Por ejemplo, si yo digo, tengo una tabla de piedra, quiero otra. Estoy pidiendo otra de la misma clase. Pero si yo digo, tengo esta tabla de piedra, pero no quiero esta, quiero otra. Estoy pidiendo otra diferente a esta. En español, otro es otro. Si digo, dame un lápiz, me lo das. Y digo, quiero otro, estoy pidiendo otro igual. Pero si digo, dame un lápiz y me lo das, y digo, no, este no, quiero otro, te estoy pidiendo otro diferente, no ese, sino otro diferente. Bueno, en español para los dos otro usamos la misma palabra, pero en griego hay dos palabras diferentes para otro y se traducen al español por otro, porque en español solo tenemos una palabra, pero en griego otro igual, de la misma clase, de la misma especie, adicional, igual al anterior, se dice alos, otro. Pero si quiero decir, no, este no, dame otro diferente, tengo que decir heteros. Otro se dice heteros, pero otro diferente, no este, otro. Pero si digo, quiero otro de lo mismo, quiero otro, dame una naranja, aquí está, dame otra de la misma. Pero si digo, dame una fruta y me das una naranja y digo, no, esta no, dame otra, quiero otra diferente. ¿Ven la diferencia? Bueno, cuando Jesús dijo, no los dejo huérfanos, les voy a dar otro consolador para que esté con vosotros, la palabra que él usó fue alos. Y alos quiere decir otro igual, otro exactamente igual a mí. No los voy a dejar solos, les voy a dar otro consolador que esté con vosotros, otro de la misma clase, de la misma esencia, del mismo poder, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Y eso lo resume todo. De la misma esencia que el Padre y que yo. Otro más que esté con vosotros para siempre. Es decir, no los vamos a dejar solos. Fíjense cómo decía el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿cómo va a venir Él a nosotros? Eso lo explica en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ya no solo Jesús dice, vendré a vosotros. Mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. A través del Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo van a estar con nosotros para siempre. Ahora, esto lo va a explicar mucho más. El capítulo 14 nos habla del Espíritu Santo. El capítulo 15 nos habla del Espíritu Santo. Y el capítulo 16 nos habla del Espíritu Santo. No tenemos tiempo en esta noche de leer los 3 capítulos, pero les leo aunque sea un versículo del 15. Miren lo que dice el 15
26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo viene del Padre, pero es enviado por Cristo de parte del Padre. Y Él viene a dar testimonio acerca de Cristo. Nuevamente, en el capítulo 16 ahora, dice en el versículo 13 y 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará, no estuviera, vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana. Presten atención a lo que estamos leyendo ahora. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero no tiene un cuerpo humano como Cristo tiene. Aprendimos que Cristo todavía está en el cielo con un cuerpo de carne y hueso. ¿Sí? Lo vimos anoche, ¿se acuerdan? Que todavía en el cielo es un hombre que intercede por nosotros, por cuyas venas fluye sangre humana. Cada célula de su cuerpo tiene los genes de la raza humana. Es un hombre. Y todavía cuando venga a juzgar, va a venir a juzgar. Los ángeles dijeron cuando Él ascendió, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo vendrá de la misma manera como se fue al cielo. Así que va a venir en forma humana. Él está sujeto a una naturaleza humana, porque se hizo hombre. Yo quiero que ustedes comprendan esto, porque es uno de los grandes misterios de la religión cristiana. Es una de las grandes revelaciones, una de las cosas más profundas. La Biblia le llama esto el misterio de la piedad. Ponme por favor en la pantalla Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice así, Primera de Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, el Dios eterno, el que no tuvo comienzo ni tendrá fin, el todopoderoso, el que llena el universo, se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, dice el versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que en el principio, antes de que nada fuera hecho, nada, ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Es decir, había un ser que era Dios, pero había otro ser que estaba con Él, y era el Verbo. Pero el Verbo era Dios. Versículo 2.
El verbo, estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Fíjense, el que vino a este mundo fue el mismo que lo hizo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No lo conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, mas los suyos ¿qué? No lo recibieron. Versículo 14. Y aquel verbo, que en el principio existía con Dios y era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ese verbo que existía desde toda la eternidad, que creó el mundo y todo lo que en él hay, vino a este mundo y se hizo carne. Ahora, no es lo mismo decir que se vistió de carne. Podríamos decir, como decían algunos herejes del primer siglo de la era cristiana, se llamaban ebionitas, que el verbo era espíritu y el verbo se vistió de carne, es decir, tomó un hombre de carne y hueso y el Espíritu Eterno se metió dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret. Esto es una herejía. Esto no es lo que nosotros creemos ni lo que la Biblia enseña. Pero había un grupo de herejes llamados ebionitas en el primer siglo que decían: el verbo es eterno y es espíritu. Jesús es hombre. Un hombre común como cualquier otro hombre. No nació en forma sobrenatural, era hijo de José y María. Pero cuando tenía 30 años de edad, el Espíritu Santo descendió sobre él en el momento del bautismo y se metió en él. Ese era el verbo que habitó en carne. Es decir, en el cuerpo de Jesús de Nazaret entró el verbo. Eso no es lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. No habitó en carne, se hizo carnes. ¿Entienden ahora la diferencia? Y es muy serio, porque el que no acepta esta verdad, Juan dice que es en contra de Cristo. Léanlo. Está en Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense cuán grave es esto. Si no aceptamos
que el Verbo, el Dios eterno, el Cristo, vino en carne. Es el anticristo, no es de Dios. Fíjense cómo Elena de White describe cómo Cristo vino a este mundo. Recuerden que si no confiesa que Jesús es venido en carne, es el espíritu del anticristo. En el capítulo 1 del libro El deseado de todas las gentes, este capítulo 1 se titula, mira bien, aquí, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Solo les leo un parrafito. Dice así, este pedacito. Habla todo este capítulo que el mismo Dios que creó el mundo, que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que descendió sobre el monte Sinaí, es el mismo Dios que vino a este mundo. Entonces el pedacito que quiero leerles dice así. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. Fue el símbolo elegido para representar la divinidad. Y era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al ser infinito en ella. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese verla, mirarla y sobrevivir. De igual manera, como aprendimos anoche, la gloria del Eterno se manifestaba dentro de una nube para que el pueblo pudiera ver el símbolo de la presencia divina, pero no fuesen fulminados, se cubría. Y ahora miren lo que dice. Dice, de igual manera, Dios envió a su Hijo a nacer de un humilde bebé en Belén de Judea. Al tomar nuestra naturaleza humana, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca jamás se ha de romper. Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado a través de su muerte. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. El pecado, separar para siempre a la criatura pecadora del Dios santo y eterno. Pero en Cristo, la raza humana llegó a estar más íntimamente unida a Dios que si nunca jamás hubiéramos pecado. Al hacerse hombre, el Salvador se hizo hombre para siempre. Se unió con la humanidad con un vínculo que nunca jamás se ha de romper. A través de las edades eternas, de los eones. Eones quiere decir siglos sin fin. De las edades eternas, Dios queda ligado con la raza humana, porque de
tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo unigénito, lo dio no solo para que cargase nuestros pecados y muriese como sacrificio expiatorio por nosotros, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Por toda la eternidad, el Dios eterno, que era uno con el Padre en naturaleza, ahora es uno con el hombre en su naturaleza. El que era Dios y existía con Dios, ahora es hombre y para siempre seguirá siendo un hombre. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, pero el principado está sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Él es el Hijo del hombre, el que comparte el trono del universo. Es el Hijo del hombre, el que se sienta a la diestra de Dios. Es un hombre a quien se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gran yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. Con una mano se agarra de la divinidad y con la otra está unido a la raza humana. Él es el puente que une al cielo con la tierra. Él es el santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas para siempre. Así como en un matrimonio se unen dos familias, así en la encarnación de Cristo, la familia del cielo se unió para siempre con la familia de la tierra. Cristo glorificado es nuestro hermano en el cielo. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. El Hijo es también el Dios eterno. El hombre es el soberano del universo, pero es Dios. ¡Qué misterio!, ¿verdad? ¡Qué misterio tan grande! El Dios eterno se sujeta a un cuerpo humano para siempre. No podemos entender esto. Hubiera sido una humillación que el eterno creador del universo hubiera tomado la naturaleza de una criatura que él creó, un ángel. Pero un ángel es un ser glorioso y es espíritu. Es superior al hombre, porque la Biblia dice en el Salmo 8 que el hombre fue hecho un poco inferior a los ángeles, pero que el Hijo de Dios, si hubiera hecho ángel, hubiese sido un abismo de humillación, porque el Creador, que es eterno, se hace criatura creada. Sí, un ángel glorioso, pero al fin y al cabo, una criatura. Pero Cristo se hizo menos que un ángel. Se hizo hombre, y no hombre perfecto,
perfecto como Adán cuando fue creado. Hombre que cargaba sobre su carne humana la debilidad de la raza pecaminosa. Vino en semejanza de carne de pecado, Romanos 8, versículo 3. En semejanza de carne pecaminosa, aunque no pecó, pero en carne pecadora vino Él. Después de 4000 años de pecado, Él tomó esa misma naturaleza. Quizás para que entendamos un poquito, imagínense ustedes, y esto es solo una ilustración humana, ¿verdad? Imagínense ustedes que las hormigas contrajeran una enfermedad incurable que va a exterminar a toda la población de hormigas en el planeta Tierra. Hay una cura, pero ¿cómo le decimos a las hormigas cómo hacer esa cura? No podemos hablar con ellas, no podemos hacer que nos entiendan. Imaginémonos que uno de nosotros dice: yo me hago hormiga para salvar a las hormigas, y voy a hablar su idioma y me voy a hacer como una hormiga y voy a vivir con ella y les voy a enseñar cómo salvar a todas las hormigas, pero para eso tengo que hacerme uno de ellos. ¿Te harías hormiga para siempre para salvar a las hormigas? Nosotros decimos: ¿hormiga? Así de grande es el abismo que zanjó el Hijo de Dios cuando se hizo hombre. Se hizo hormiga para salvar a las hormigas, pero no nomás por un tiempito, para siempre se hizo hombre, para siempre. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo: no, yo soy Dios y cómo me voy a rebajar. No estimó el ser igual a Dios, el hecho de que era igual a Dios, como cosa que aferrarse, como decir: yo no me puedo rebajar. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. En la versión Reina Valera antigua dice: se anonadó. Es el 7, no el 8. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. ¿Y qué quiere decir anonadarse? ¿Qué quiere decir? Sí, vaciarse, dice otra versión, pero anonadarse quiere decir hacerse nada. Anonadarse, nada, ahí está. Anonadarse es hacerse nada. Se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
No había otra manera peor en que un ser humano pudiera morir. Era la muerte más atroz, la más terrible, la más vergonzosa, reservada solo para los reos más terribles. Los traidores del Imperio Romano los crucificaban. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, solo un traidor. La ley no lo permitía y Cristo no solo se hizo hombre para salvar a los hombres, pero se humilló, tomó la forma de siervo de los hombres y murió de muerte atroz, muerte de cruz. Ahora recuerden, resucitó, sí, y ascendió al cielo. Dice el versículo que sigue, por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo. Si volvemos a Reina Valera del 60, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo que Cristo hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero todavía sigue siendo hombre. Ahora vuelvo al Espíritu Santo. No puedo hablar de Dios sin hablar de Jesús, porque Jesús es la palabra más dulce en cualquier idioma, es la palabra más hermosa, es la palabra que llena el alma de esperanza. Y hablar del Espíritu Santo es hablar de Jesús, porque dijo Jesús, Él no hablará de lo suyo propio, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo nos revela a Jesús, es su representante. Pero ¿por qué Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Termino ahora la cita que estábamos leyendo hace un momento. Leí en el capítulo 1 del deseado, pero ahora voy a volver al capítulo titulado Un siervo de siervos, donde habla del Espíritu Santo. Y dice así lo que estábamos leyendo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos como el tuyo y el mío, y como el que tiene Jesús en el cielo. Sigo leyendo y esto los va a sorprender. Estorbado por la humanidad, limitado por un cuerpo humano, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente al mismo tiempo. Por lo tanto, convenía a sus discípulos y a sus seguidores que Él fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor aquí en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos por igual. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido al cielo. ¿Entendemos por qué Jesús dijo entonces, les conviene que yo me vaya? Porque si no, el Consolador no vendría, pero al irme yo lo enviaré. Jesús está en el cielo. Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero
nosotros decimos que Él está con nosotros. Él fue el que dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pero ¿cómo Él va a estar aquí si Él tiene un cuerpo así como el tuyo y el mío, de carne y hueso? Si Él estuviera aquí lo estaríamos viendo, porque Él no es invisible. Tiene un cuerpo real, de carne y hueso. Y no puede estar aquí y allá al mismo tiempo, porque está limitado por su humanidad. Pero a través del Espíritu Santo, Él está en todas partes. Esto es algo muy sublime. ¿Ustedes entienden lo que es el Espíritu? El Espíritu puede estar con nosotros, pero puede estar en nosotros. ¿Qué no fue eso lo que leímos hace un momento? Les voy a enviar el Espíritu Santo y estará con vosotros, pero también estará en vosotros. Yo vendré y haré mi morada con el Padre en vosotros a través del Espíritu Santo. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Perdonen que use nuevamente esta expresión, pero a ver si lo podemos entender. ¿Ustedes han oído hablar de lo que es un endemoniado? ¿Saben lo que es un endemoniado? ¿Qué es un endemoniado? Le llamamos un poseído también. ¿Aquí hay algún puertorriqueño? No. Ok, entonces no lo digo. Puerto Rico le dicen, esa persona tiene un montado sobre él, así dicen. Montado le dicen a los poseídos, porque se le montó un espíritu. Un endemoniado tiene un demonio viviendo dentro de su cuerpo. No voy a mostrarle los versículos, pero los encontramos en todo el Nuevo Testamento, que Jesús le decía a los demonios: salgan de él, retírense de su cuerpo, y los echaba y los sacaba porque moraban en la persona endemoniada. Porque un espíritu puede morar donde él quiera, porque no tiene un cuerpo físico. Un espíritu puede vivir en una casa, un espíritu puede vivir en un árbol, dentro del árbol, un espíritu puede meterse dentro de un puerco, de una vaca, de un perro, de un lobo, pero también se puede meter dentro de un cuerpo humano. Perdonen la ilustración, pero el Espíritu Santo también es espíritu. ¿Ustedes saben quiénes son los espíritus que moran dentro de cuerpos humanos? No son espíritus de muertos, son demonios, son ángeles caídos, ángeles que fueron expulsados del cielo, pero que tienen un cuerpo espiritual, son espíritus y por eso pueden morar con nosotros. Es más, si Dios nos abriera los ojos, veríamos que aquí en este recinto donde estamos nosotros hay otros seres que no los vemos con los ojos físicos, pero aquí están. ¿Ustedes creen eso? ¿Hay ángeles de Dios aquí? Ya lo creo. Pero también hay ángeles del enemigo. Están aquí adentro. Pueden estar con nosotros, pero también pueden estar en nosotros. Dios nos libre. Que ninguno de los que estemos aquí seamos poseídos de un demonio. Pero sucede. Y por eso Jesús echaba fuera a los demonios. Y eso se llama hacer un exorcismo, echar fuera un demonio. Y se lo echa fuera del lugar donde vive, por el poder de Cristo, en el nombre de Cristo. Entonces, así como un ángel caído es un espíritu y puede morar en un cuerpo humano, así el Espíritu Santo puede morar
en nosotros. Y repito, perdonen la comparación, porque el Espíritu Santo por naturaleza es santo, pero también es espíritu. En cambio, los espíritus malignos no son santos, sino que son inmundos. Así les llama la Biblia, espíritus inmundos. Se les llama demonios o se les llama ángeles satánicos, pero son espíritus. Entonces, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, es porque Él iba a enviar su Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a morar con nosotros, pero también iba a morar en nosotros. ¿Cómo creen ustedes que dijo Jesús? Las obras que yo he hecho también vosotros las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y porque voy al Padre, le voy a pedir que les mande el Espíritu Santo, y así es como ustedes van a tener el poder de hacer las obras que yo hice y aún mayores. ¿A poco nosotros tenemos poder para hacer milagros? ¿A poco nosotros podemos darle vista a un ciego? Ningún hombre tiene ese poder, pero Dios lo tiene. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, las obras que Cristo hizo, nosotros las podemos hacer, pero no las hacemos nosotros. ¿Quién las hace? Su Espíritu Santo. ¿Cómo creen que Jesús hizo las obras que Él hizo? Él era Dios, dicen ustedes. Sí, era Dios, pero Él estuvo de acuerdo, hizo un pacto con el Padre a venir a vivir a este mundo como el hombre tiene que vivir. No tenía ventaja sobre nosotros, sobre todo para vencer el pecado, porque si Él hubiera vencido el pecado porque Él era Dios, nosotros decimos, ¿y cómo vamos a vencer nosotros si yo no soy Dios? Él vivió como vive el hombre, pero Él venció por el poder del Espíritu Santo que moraba en Él. Todos los días Él le pedía al Padre que le diera un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Invitaba al Espíritu Santo a tomar control de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, y todas las obras, Él dijo, no las hago yo, sino las hace mi Padre en mí a través de su Santo Espíritu. Cuán importante es que entendamos esto. Ahora, termino la cita. Miren lo que dice. Ya que Cristo está limitado por un cuerpo humano, es una ventaja que nos haya dejado su Espíritu Santo, porque ahora todos tenemos el mismo acceso a Jesús a través de su Espíritu Santo. Miren cómo sigue esta cita. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone al error y lo expulsa del alma por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios. Es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Al describir a sus discípulos la obra y la función
y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Les dijo: no los dejo solos, les dejo otro consolador igual a mí, igual a mí, que va a estar con vosotros para siempre. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Es decir, no había nada mejor ni más grande que Jesús podía pedir al Padre que nos diera. Le pidió lo más grande que podía pedirle al Padre. Nada más grande que otro igual a Él quedará aquí con nosotros, el Consolador. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, y ahora escuchen lo que dice, sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¡Wow! ¿Ustedes perciben lo que estamos leyendo? Sin el Espíritu Santo, de nada vale lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No sirve de nada. Todo su sacrificio es en vano si el Espíritu Santo no hace su obra en nosotros. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Volvamos a San Juan, capítulo 16. Versículo 7 otra vez. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recuerden, el Espíritu Santo lo manda Jesús, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que vimos ayer del santuario? ¿El ministerio de Cristo en el santuario celestial? ¿Cuántas partes tenía el santuario? 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 3 partes representaban las 3 fases del ministerio de Cristo. Y aquí el Espíritu Santo dice que hace 3 cosas. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Volvamos ahora al diagrama que puso Irán en la pantalla. Las 3 fases del ministerio de Cristo. Una está representada por el atrio, la otra por el lugar santo y la otra por el lugar santísimo. La parte del santuario que representa el ministerio de Cristo a través del atrio es su primera venida, su obra aquí en la tierra como siervo sufriente, como víctima expiatoria, como cordero. El altar representa su muerte. El lavacro representa su resurrección. La segunda parte del ministerio de Cristo es su obra en el lugar santo, como intercesor desde que asciende al cielo hasta el año 1844. Y eso lo vamos a ver en detalle el sábado.
Pero la tercera parte del ministerio de Cristo, representada por el lugar santísimo, es su obra final desde 1844 hasta su segunda venida como juez. Aquí es como víctima, siervo sufriente. Aquí es como intercesor y aquí es como juez. Y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Véanlo otra vez. De pecado, para llevarnos a reconocer que somos pecado y necesitamos la sangre de Cristo para ser limpiados. De justicia necesitamos, porque esto nos declara justos, pero aquí el Señor nos hace justos. Esta es la santificación. Hay otra diapositiva que nos muestra esto, las fases del ministerio de Cristo, no las fiestas, está hacia el final de la presentación, hacia el final de todo. El diagrama donde muestra la obra de Cristo en nosotros y la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo en el santuario. Nuevamente, en el atrio, nuestra justificación. En el lugar santo, nuestra santificación. Y en el lugar santísimo, nuestra glorificación. En el atrio se realiza nuestra conversión. En el lugar santo, nuestra santificación a través de la obediencia. Y en el lugar santísimo, el juicio que nos lleva a ser glorificados. Dios nos declara justos para toda la eternidad. Esto es lo que vamos a ver. El tema de anoche y el tema de hoy fueron la introducción. Usted dice, está larga la introducción. Bueno, lo que sucede es que vimos primero el ministerio de Cristo y ahora hoy el ministerio del Espíritu Santo. Pero mañana vamos a entrar por la fe primero al atrio. ¿Ok? Y en el atrio vamos a ver lo que Dios hace por nosotros, lo que Cristo y lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Aquí en el atrio está Cristo. Él es la víctima, está representado en el altar. Aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Él es el pan. Aquí está Cristo. Él es la luz del mundo. Aquí está Cristo. Sus méritos son el incienso. Él es el que intercede por nosotros. Y aquí está Cristo. Él es el juez. Pero también en cada uno de estos símbolos está el Espíritu Santo. Si aquí Cristo es el Cordero, ¿cuál es el Espíritu Santo? A ver, ayúdenme. Si en el altar Cristo está representado por la víctima que es sacrificada sobre el altar, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? No, aquí, en el altar. Hay un símbolo del Espíritu Santo allí. El fuego es el que consume el sacrificio y de igual manera es el Espíritu Santo el que nos lleva a aceptar el sacrificio de Cristo para que podamos ser limpiados. Si aquí esto representa la resurrección de Cristo, ¿dónde está el símbolo del Espíritu Santo? El agua. Y así le vamos a seguir. ¿Dónde creen que está el Espíritu Santo en el candelabro? Los 7 Espíritus de Dios. ¿Dónde creen que está en la mesa de los panes de la proposición? Todo esto lo vamos a ver. Así como Cristo está presente en cada uno de estos elementos, el Espíritu Santo está presente, porque sin el ministerio del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo es inútil, de nada vale. Sin la obra del Espíritu Santo, la mediación de Cristo en el cielo, de nada sirve. Y sin la obra del Espíritu Santo en el juicio que se está realizando ahora en el cielo, de nada sirve lo que Cristo está haciendo en el cielo si el Espíritu Santo no lo aplica
a nosotros. Mañana, viernes, vamos a entrar por la fe al santuario, al atrio. Y vamos a entender la obra de Cristo y del Espíritu Santo en el atrio. El sábado por la mañana vamos a entrar por la fe al lugar santo. Y vamos a ver la obra de Cristo y del Espíritu Santo para nuestra santificación. Mañana vamos a ver nuestra justificación. El sábado por la mañana nuestra santificación. Y el sábado por la tarde, nuestro tema final, vamos a entrar por la fe al lugar santísimo para ver a nuestro sumo sacerdote realizando el juicio de nuestra vida y cómo seremos glorificados gracias a la obra de Cristo en el lugar santísimo. Pero todo esto no se logra sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan esencial para la obra de la redención como lo fue el sacrificio de Cristo y como lo es la mediación de Cristo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio, en los tres lugares del santuario. En esta noche tenemos que darle gracias a Dios porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que muy poco se habla del Espíritu Santo en la iglesia? Termino con esta cita. Está tomada de el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo justamente titulado El Pentecostés. Y dice así esta cita. Ya no vimos la última parte del tema de hoy, va a ser el cumplimiento de la promesa del Padre cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero quiero terminar con esta cita. Dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante, el que quedara en su lugar en esta tierra después de que Él se hubiera ido. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Recuerden, el don del Espíritu Santo es el tesoro más grande, el don más precioso que Jesús nos pudo dejar. Pero no es por alguna restricción de parte de Dios que las riquezas de ese don no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa del Espíritu Santo no se cumple como debiera cumplirse en nosotros, se debe a que no es apreciado el Espíritu Santo debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. La iglesia que no siente la necesidad del Espíritu Santo está seca espiritualmente, está oscura espiritualmente, está en decadencia y muerte espiritual. Es la Odisea, no tiene necesidad de nada, pero el Señor le dice: te aconsejo que compres colirio. Colirio era el aceite que se ponía en los ojos para poder ver,
y es un símbolo del Espíritu Santo para que veamos nuestra condición, porque a veces pensamos que estamos bien. Yo soy de la iglesia verdadera, yo tengo la verdad. Pobrecitos aquellos que no conocen lo que yo conozco. Uy, pobrecitos todos esos que guardan el domingo, yo conozco el sábado. Y comenzamos a enorgullecernos. Así dice la Odisea. Jesús dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un miserable, pobre, cuitado, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuánto necesitamos el Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, para que veamos nuestra destitución espiritual? Pero dice aquí que en la iglesia donde se habla poco del Espíritu Santo, la iglesia está seca, como California ahorita, que no cae una gota de agua, que las montañas están secas. Así están las iglesias en las cuales no se habla del Espíritu Santo. Termino la cita. Cuando quiera que los asuntos menores ocupan la atención del pueblo de Dios, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, ese don que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, la iglesia decae, la iglesia muere espiritualmente. Y sin embargo, el don se ofrece en infinita plenitud. ¿Cómo entonces podemos permitir que algo tan valioso sea tomado tan en poco? Siendo que el Espíritu Santo es el medio por el cual hemos de recibir el poder, ¿por qué no tenemos más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos más de Él? Pregunta la mensajera del Señor. ¿Por qué no oramos más por Él? ¿Y por qué no predicamos más sobre el Espíritu Santo? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas o regalos a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debiera reunirse en grupos para pedir el Espíritu Santo. Los pastores debieran reunirse entre ellos para orar y solicitar la ayuda y la sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente en sus iglesias. Los pastores debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. La presencia del Espíritu Santo en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. No solo los ministros deben orar por el Espíritu Santo. Cada discípulo del Señor debiera preocuparse por recibir un bautismo diario del Espíritu Santo. Las palabras que Jesús les dijo a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro Consolador como el Consolador de los discípulos, de los apóstoles, de los pastores,
de los ministros, de los profetas y de los evangelistas. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio de este mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro nos perturba, cuando nos viene la enfermedad, cuando nos sentimos desamparados y solos en este mundo, estas son las veces cuando en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Por eso Jesús nos dejó el Consolador. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu y de su obra en nosotros? Vamos a orar en esta noche para que el Señor abra nuestro corazón a estos mensajes, para que podamos entender el tesoro tan grande que Dios quiere y es tan anheloso de concedernos, si tan solo lo pidiéramos y reuniéramos los requisitos para recibirlo. Porque el Espíritu Santo se da siempre que cumplamos los requisitos. Y vamos a hablar de esos requisitos el día de mañana. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí de rodillas ante tu presencia está un grupo de tus hijos, los que estamos congregados en este santuario. Nos acercamos hacia el monte de Sión, hacia la ciudad del gran Rey, donde Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Y Él nos prometió que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo daría. Por eso en el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre Santo, que nos colmes con la presencia de tu Espíritu Santo. Llénanos de ese poder que es el único que puede darnos la fuerza para vencer. Llénanos de ese Espíritu que puede iluminar nuestra mente para que comprendamos nuestra gran necesidad y vengamos al santuario a ser alimentados, a ser perdonados, a ser lavados, a ser iluminados y a ser santificados para un día poder ser glorificados al terminar el juicio en el cielo. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, que nos convenza de pecado, porque si no reconocemos nuestra necesidad, ¿cómo hemos de venir al médico que nos cure si no reconocemos que estamos enfermos? Que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros para nuestra santificación, que nos convenza de que hay justicia a través de Cristo en el santuario celestial, que su Espíritu Santo nos puede guiar e iluminar, Él nos puede alimentar por tu palabra y Él intercede con gemidos indecibles ante el Padre para presentar nuestras oraciones que sean aceptas ante tu trono. Y Señor, necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora final de la historia de este mundo, cuando Cristo está terminando su obra expiatoria, purificando el santuario del cielo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos purifique a nosotros aquí en la tierra. Por eso te pedimos que nos ayudes por la fe a entrar por el camino del santuario. Sabemos, Señor, que hay 3 puertas en el santuario. La primera, que entra a la corte, entra al atrio, entra al lugar donde se efectúa nuestro perdón y nuestra limpieza. Pero hay una segunda puerta, un velo, que entra al lugar santo, donde podemos y necesitamos recibir santidad
para un día poder estar en la presencia de un Dios santo, sin pecado. Pero también entendemos que hay una segunda puerta que fue abierta para no cerrarse en 1844, donde Cristo entró para hacer una obra especial. Y esa obra que Él está haciendo en el lugar santísimo tiene su contraparte en su pueblo en esta tierra. Queremos entender esa obra a cabalidad para cooperar con el Espíritu Santo en esa obra que ha de prepararnos para salir airosos en el juicio. Danos pues tu Espíritu Santo en esta hora para que nos guíe a toda verdad, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Tú dices que tú das tu paz, y tu paz viene a aquellos que comprenden tu verdad. Danos tu paz al retirarnos en esta hora, y tráenos para recibir juntos tu santo sábado. El día de mañana, al ponerse el sol, que podamos estar alabando tu nombre en este lugar. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación se han unido con nosotros en esta hora. Donde quiera que estén, Señor, que allí tu bendición les alcance y que puedan transitar el trayecto que lleva desde el atrio al lugar santo para entrar por la fe al lugar santísimo con nosotros. Que cada alma que en esta hora nos está escuchando nos acompañe en este trayecto para llegar al lugar santísimo donde Cristo ministra por nosotros. Despídenos con tu bendición, pero que tu Espíritu Santo se quede morando en nosotros según tu promesa, porque otra vez reclamamos lo que tú dijiste. Y tú no puedes mentir, porque tú no eres hombre para que mientas. Tú dijiste que todo lo que te pidamos, o lo que le pidamos al Padre en tu nombre, Señor Jesús, tú nos lo darías. Danos pues tu Espíritu Santo como agente regenerador en nuestra vida, como tu representante para guiarnos en este camino que un día va a ser posible que se abran las puertas de la Nueva Jerusalén y que podamos entrar a morar en tu monte santo. Pero entendimos, Señor, en esta noche, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Limpieza en nuestra lengua, limpieza en nuestra mente, limpieza en nuestras manos, en nuestros pies y en cada parte de nuestro cuerpo, para que un día podamos estar en la presencia de un Dios puro y santo y morar con Él por toda la eternidad. Danos tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares, danos un descanso reparador en esta noche y que mañana meditemos en lo que estamos aprendiendo. Le pidamos desde que nos despertemos a nuestro Dios. Permite, Señor Jesús, que nos acordemos de pedir ese bautismo diario del Espíritu Santo para morar en armonía contigo en este día de preparación para recibir la santidad de tu santo sábado. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.